Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Bien, buenas tardes, bienvenidos a este programa número 161 de su Escuela de Cuadros, programa de formación político-ideológica, y hoy estamos acompañados del camarada Sergio Guili, que ha venido a nuestro país a contribuir con la Escuela de Formación Argimiro Gabaldón. Con él vamos a trabajar un texto fundamental, el texto escrito por Ernesto Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, escrito en 1965. Para este debate del día de hoy vamos a estar Cira Pascual, Thais Rodríguez, Carlos Rodríguez y mi persona, Natalia Medrano. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y ni más ni menos que hablando de un texto tan fundamental, un verdadero manifiesto del hombre nuevo como es, y de la mujer nueva, como es El socialismo y el hombre en Cuba, ¿no? Este texto está escrito en 1965, el Che estaba volviendo de una gira por África y evidentemente ya tendría en mente lo que iba a ser el intento en el Congo de 1966 de establecerse precisamente la guerrilla de Kabila, que bueno, no prospera, luego vuelve y sigue con su segundo intento en Bolivia. En ese marco, el Che era un cuadro que ya estaba experimentado en la lucha guerrillera y que estaba digamos, viendo un mundo convulsionado como era el de la década de los 60, un mundo en constante avance. Y en ese marco, para un señor Quijano, el seminario Marcha de Montevideo, Uruguay, escribe este texto. Un texto que es fundamentalmente dirigido a plantear un tema que en ese momento no estaba en el centro de la reflexión marxista y que él lo plantea muy firmemente, que hay que investigar, precisamente en El socialismo y el hombre en Cuba, como es el tema del hombre nuevo y la mujer nueva, como objeto de estudio, como objeto de investigación, como objeto de planteamientos teóricos y prácticos a los fines de crear la nueva sociedad, ¿no? La sociedad socialista, la sociedad donde los valores, como dice él, adquieran una nueva categoría. Bien, Sergio, entonces se nos plantea aquí, o el Che nos plantea, cómo en el contexto de la Revolución Cubana construir ese hombre y esa mujer que va a transformar la sociedad, y se pone el dedo sobre el hecho de que no es suficiente con la satisfacción de las necesidades materiales, que de alguna forma había sido quizás el objetivo principal en el socialismo, en el bloque soviético, pues por todas las necesidades que había habido de satisfacer una serie de necesidades básicas, pero aquí entonces se propone el Che ver en lo espiritual cómo desarrollar un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de mujer que se autoemancipe, y comienza trabajando específicamente sobre qué hombre, qué mujer tenemos o heredamos de la sociedad capitalista, ¿no? Un hombre, una mujer enajenado y enajenada, que además tiene un cordón umbilical que sería la ley del valor, que le une y que hace que se comporte de una cierta forma en la nueva sociedad. Si nos puedes ayudar a entender ese hombre enajenado que se construye en el capitalismo. Bien, en este texto el Che plantea una dicotomía, digamos, un debate que hay con el capitalismo, donde desde la propaganda capitalista se decía que en el socialismo el ser humano quedaba subsumido por el Estado, ¿no? Y proclamaba que el hombre capitalista era una individualidad superior, ¿no? Y ese es uno de los leitmotiv de todo el debate que establece en este texto. Vos fíjate que la ley del valor y el fetichismo de la mercancía... El fetichismo de la mercancía. En el capitalismo, las relaciones entre las personas se dan a través de las cosas. Se lanzan los productos de su trabajo al mercado y son intercambiados de acuerdo con la cantidad de trabajo que encierran. La tendencia es a tomar estos valores de cambio
que son en esencia relaciones sociales entre personas, como propiedades inherentes a las cosas. Se toman estas cualidades sociales como propiedades naturales, como poderes mágicos de las cosas. El efecto del fetichismo es aún más fuerte con el dinero, que se supone que tiene el maravilloso poder de compra como propiedad natural. El dinero es uno de los fetiches más potentes de nuestro tiempo. Una consecuencia del fetichismo de la mercancía o del dinero es borrar las relaciones entre las personas, relaciones interpersonales que terminan cosificadas como atributos mágicos y maravillosos de las cosas. Así las cosas se convierten en algo ajeno y hasta hostil a los seres humanos que las producen. El capitalismo es esencialmente irracional, porque las cosas terminan dominando a las personas, son autónomas de ellos, mientras que el socialismo plantea que los seres humanos pueden controlar las cosas, lo que se produce a través de la planificación. Vos fíjate que la ley del valor y el fetichismo de la mercancía son herramientas teóricas que Marx va desarrollando en el Capital y que muchas veces se las toma como que, bueno, existe la ley del valor, existe el fetichismo de la mercancía, como algo que existe per se y no se ve la naturaleza denunciante que tiene el Capital. No está diciendo, bueno, el fetichismo de la mercancía existe y punto, sino que está diciendo, detrás de las mercancías estamos nosotros, los seres humanos, y tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra actitud hacia el trabajo social para construir una sociedad diferente. Y esta es la vía que retoma el Che, porque precisamente es lo que había, que en los manuales soviéticos lo que aparecía eran frases del tipo, bueno, que tanto el interés material como el moral servían a la construcción del socialismo y que no daban cuenta de la diferencia cualitativa entre estos dos tipos de motivación del ser humano, es decir, la motivación que tiene que ver con los valores relacionada con el interés, con lo que son los estímulos morales y las motivaciones vinculadas con el interés personal que tienen que ver con los estímulos materiales y cómo, digamos, al no estar alerta en ese punto podés, como dice él, sin darte cuenta, caer en fundamentaciones capitalistas y en la aceptación lisa y llana de lo que es el sentido común del capitalismo, ¿no? Eso es un poco, me parece, lo que está planteando en este texto. Sí, hay un elemento que me parece importante, un poco para complementar lo que ya tú nos venías comentando, y es una frase del texto que dice así: la mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras existas, sus efectos se harán sentir en la organización de la producción y por ende en la conciencia. Y él, un poco más atrás, comenta también que las leyes del capitalismo, digamos, de alguna u otra forma las vamos a venir reproduciendo, a veces hasta sin percatarnos, y en la sociedad en general, cuando uno está, digamos, en la cotidianidad, uno ve cómo este conjunto de cosas, valores del capitalismo, afloran. Correcto. ¿Sí? Vos ahí, Carlos, tenés que, cuando vos vas construyendo una sociedad socialista, no podés por decreto eliminar ni la ley de valor ni la mercancía, ¿no? Ni el trabajo alienado, es decir, el trabajo por interés material. ¿En qué consiste la ley del valor? La ley del valor consiste en que el valor de las mercancías tiene que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Pero en el Capital, o sea, dicho esto así, parece, bueno, listo, ya está, es así. En realidad esto es una construcción histórica para llegar a la ley del valor. Y lo que más descubre es que así como hay toda una historia, desde el trueque hasta la ley del valor, en algún momento de la humanidad, que es lo que a veces nos cuesta pensar y lo que el Che estaba enfocado en este texto, en el hombre del comunismo, en el hombre nuevo, la mujer nueva, que en algún momento esa ley del valor va a terminar de existir entre los seres humanos y vamos a producir por motivos morales, digamos, y va a ser un ser humano donde los valores adquieran nuevas categorías, que lo que va a hacer es no acaparar bienes, sino que su dinámica psicológica va a estar vinculada fundamentalmente al compartir el amor, al compartir los ideales colectivos, al compartir con el ser humano ya no visto como un objeto, el semejante, sino como un hermano, como una hermana, como un sujeto, y que en ese marco de la plena subjetivación del otro te subjetivás vos, ¿sí? Esto me parece son puntos centrales de lo que el Che está planteando en este texto. Y en cuanto a la forma económica, a la forma de producción, él dice que se va dando, que esa transformación es paralela, en la medida de que se va transformando la conciencia, se va transformando también el modo productivo, ¿no? Claro, él hace un fuerte énfasis en que hay que empezar a introducir firmemente las motivaciones morales en el trabajo, ¿sí?
Y en esto tiene un debate, digamos. Él ya había tenido debates económicos en el 63-64 acerca de la posibilidad de construir el socialismo en Cuba, donde ya empieza a plantear fuertemente el tema de los motivos morales como eje del cambio en las formas productivas. Y lo que él está planteando está claro ahí. Vos, digamos, si vos simplemente haces estímulo material, ¿sí?, en el socialismo, vos no estás construyendo valores. Y él lo que plantea es que junto con la correcta utilización del estímulo moral, hay que empezar a plantear, del estímulo material, hay que empezar a plantear firmemente los estímulos morales. Es decir, una nueva concepción del trabajo como mi aporte al conjunto de la sociedad. Trabajo desalienado, el trabajo a conciencia, ¿no? Eso es lo que está planteando como objetivo. Yo quería preguntarte también, la campaña anticomunista siempre, digamos, nos ha hecho ver que el socialismo es una cosa que homogeneiza, que es totalizante, que no respeta al individuo, que los mete a todos por el mismo carril y que, bueno, y una cantidad de cosas más, ¿no? Pero ya el Che en este momento, él ya advertía en contra de esa campaña, o sea, diciendo que no, que también había que también el socialismo se preocupaba por el individuo, no es que anula el individuo, ¿no?, en su carácter singular por preferir el tratamiento de masa. Creo que nos expliques un poco más de eso, ¿no? De hecho, él en un momento plantea que es en el socialismo donde realmente el individuo tiene una participación real, el individuo se hace sentir porque forma parte siente que forma parte de ese proceso productivo, de esa creación que está haciendo, ¿no? En eso puntualmente en cuanto al trabajo. No está alejado del trabajo, no desconoce lo que hace, sino que es un individuo creativo, y en esa medida es que realmente el hombre y la mujer se realizan plenamente. Mira, vos ahí tenés que el capitalismo siempre te va a hacer propaganda. En aquel momento estaba el selecciones del Reader Digest, que, bueno, decía esto: el hombre está homogeneizado por un estado totalizador, totalizante, que inhibe su individualidad y su creatividad, etcétera, etcétera. Y el Che venía de una revolución, digamos, era muy difícil plantear eso, porque en esa revolución, fíjate que marca 3 etapas. Al principio tenían nombres y apellidos los individuos, individuos heroicos, individuos que habían afrontado aquello del Moncada. Después, cuando el ejército rebelde plantea, donde cada uno que llegaba a un grado era porque había tenido acciones heroicas tremendas. Y después toda la masa popular, esa que resonaba con su líder, plantea el que resuena con su líder en un diálogo de diapasones, dice, donde vos no negás al individuo, muy por el contrario, ahí cada uno iba creciendo en el ida y vuelta. Y me parece que eso es la clave del socialismo, es decir, que vos no podés ser individuo como te plantea el capitalismo, ese camino solitario, el cual habla el Che, ese camino donde todos somos lobos de los semejantes, donde gana uno. Él plantea, por ejemplo, el caso de Rockefeller, ¿no?, como la individualidad. Y él lo que plantea es decir, ¿cuántos tienen que morir de hambre? ¿Cuánta destrucción tiene que haber detrás de un Rockefeller? ¿Sí? A lo cual podríamos agregar, y de última, digamos, ¿estará tan bueno ser un Rockefeller? Porque ser un adicto a la ganancia, ser un ser despreciable que lo único que querés es ganar vos un poco más, que no puedes ni abrazar a tu hijo sin siquiera pensar en si te abraza por interés o te abraza por amor. La verdad, ¿es tan bueno ese modelo capitalista? Pero bueno, el Che ahí está confrontando duramente, y no solamente dice que el Estado socialista no inhibe al individuo, sino que lo potencia. O sea, da a Argentina, por ejemplo, mi país, a ver lo que hizo el neoliberalismo con la gente de los barrios más humildes. O sea, las décadas de desocupación la destruyeron. El capitalismo destruye individualidades en realidad. Y les crea una falsa esperanza, que también lo dice el Che aquí. Y les crea una falsa esperanza. Mira, está Rockefeller, vos podés ser algún día como él. Claro. Mirá, lo que el Che plantea ahí fuertemente es que precisamente en la lucha popular y en la construcción de un proyecto colectivo es donde la individualidad puede crecer y florecer de la manera más radical y más firme y profunda. Y que el otro, lo que te ofrece el capitalismo, es un ser alienado, un ser frío, un ser egoísta, digamos, que precisamente no es una individualidad. En todo caso, por más que Hollywood y toda la parafernalia mediática te la quiera disfrazar, no es una individualidad realmente que pueda plantearse que ahí está el futuro del ser humano, que el futuro del ser humano está
por el lado del hombre nuevo y de la mujer nueva. Sergio, un tema entonces que venimos tratando a partir de lo que venimos discutiendo es el desarrollo pleno del individuo, ¿no? El desarrollo pleno del individuo en relación a un proyecto colectivo, que sería la construcción del socialismo. Entonces, en el segmento siguiente continuaremos desarrollando este tema, pero además yo creo que hay algo muy importante, digamos que aquí lo que nos está proponiendo el Che es una épica donde nos propone que los revolucionarios se conviertan en héroes, y que también, por supuesto, realicen un sacrificio en la construcción de una sociedad más justa. En el siguiente bloque de Escuela de Cuadros continuamos con esta discusión del socialismo y el hombre en Cuba, un texto fundamental que además es fácil conseguir en librerías y en la web. Así es que continuamos con más de Escuela de Cuadros después de este corte. Bueno, sí, continuamos con la discusión del texto importantísimo, El socialismo y el hombre en Cuba, texto de Che Guevara, en este capítulo de Escuela de Cuadros. En el segmento pasado comenzamos a hablar sobre el tema de los estímulos en el proceso de producción. Planteábamos que era para en la transformación de la economía, la transformación de ese modelo de producción hacia la colectivización, donde se elimina la propiedad privada, eso tenía que ir de la mano también con la conciencia del hombre y la mujer para la creación de ese hombre y mujer nueva, ¿no? Y en ese marco hablábamos de los estímulos. Vamos a profundizar sobre eso. Si pudiéramos definir qué es un estímulo moral, qué es un estímulo material en el marco de la producción, y bueno, antes de darle la palabra, voy a leer la cita, una cita acá que seleccionamos. No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año puede ir alguien a pasearse en la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior pueden comprarse con salarios actuales. Se trata precisamente de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. Bien. Creo que es muy interesante esto porque realmente hace a poder comprender profundamente de qué está hablando el Che, ¿no? Cuando estamos hablando de estímulos materiales, estamos hablando concretamente, el más básico es más dinero por un trabajo de mayor complejidad, por más horas de trabajo, etcétera, etcétera. Y estímulos morales, estamos hablando del reconocimiento social, algún tipo de símbolo de ese reconocimiento social que te permita, digamos, recibir de parte de un colectivo un lugar especial para ese colectivo. El Che precisamente sabía lo que significaba un estímulo moral porque cuando a él le dan el grado de comandante, lo que cuenta es que la emoción que tuvo fue casi que ni durmió en la noche, ¿no? O sea, y era un grado que le estaban dando, pero un grado que tenía un sentido personal enorme para él. Entonces, desde esa experiencia, él lo que se plantea es cómo podemos llevar, no ya en la lucha guerrillera, sino en la vida civil, esa emoción, ese sentimiento y esa especial sensación que te da el estímulo moral, el estímulo de tu grupo, ¿no? Y de eso precisamente está hablando. Y habla del deber social. Y el deber social como motor, no la paga que te van a dar, exacto, sino precisamente tu cumplimiento del deber social. Por eso él hace un fuerte hincapié durante toda su vida sobre el trabajo voluntario como herramienta de formación y educación en la moral revolucionaria. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución.
en el texto él comenta que, o plantea pues que la sociedad en su conjunto, la sociedad cubana, debía convertirse toda en una escuela, ¿no? Y plantea, digamos, como dos mecanismos, como la educación directa, que es la que se generaría en este caso a través de los aparatos ideológicos, por decirlo de alguna u otra forma, y la otra que sería por la que desarrolla, la educación que desarrolla el conjunto de la sociedad. Sería interesante que tal vez no digamos, hilara un poco fino en ese planteamiento que hace el compañero Guevara. Bueno, lo que tiene este texto es que es fundacional de un montón de reflexiones. O sea, creo que todavía en el mundo tenemos que desarrollar toda una serie de mecanismos, digamos, para que esa sociedad socialista, en este caso Venezuela, sociedad socialista en construcción, se transforme en una gran escuela. Tanto en el plano educativo, donde realmente Cuba se ha hecho muchísimo para avanzar en ese plano, como en el plano concretamente de lo laboral y de la presión social. Él habla en un momento, lo cita a Fidel cuando habla de la compulsión social, es decir, la sociedad te va modelando de alguna manera en torno a ciertos valores que son construidos socialmente. Ahora, si a mí me lo preguntás en lo personal, te diría que Cuba, desde aquel momento hasta ahora, ha demostrado largamente que se ha transformado en una escuela. Digo, estoy hablando de los 2007 combatientes cubanos que quedaron en Angola, el esfuerzo internacionalista de una isla, digamos, con muchas dificultades. Realmente hay que sacarse el sombrero con lo que ha hecho Cuba, no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo, como ejemplo de una sociedad de nuevo tipo. Yo creo que agotamos muy rápido el tema de los estímulos y había otros elementos allí, porque él planteó incluso que la movilización de las masas debería ser fundamentalmente en torno al estímulo moral. Y había otros elementos allí en torno al tema de la conciencia, del deber social, que son importantes resaltar, porque por ejemplo allí el individuo trabaja, pero trabaja consciente de su aporte en la sociedad. Entonces realmente, a diferencia del capitalismo, podemos decir que el individuo se forma y es pleno porque está consciente de que lo que hace día a día no son un trabajo, por ejemplo, de 8 horas donde él muere, porque prácticamente ni piensa sobre lo que está haciendo y después vuelve a la vida, sino que ese proceso creativo, si él está consciente de lo que está haciendo, también es un estímulo para él en términos de la moral. Ese tema que vos tocaste, ahí es realmente un tema muy interesante, porque vos fíjate que el Che ya lo plantea, el tema de la transición. Plantea, bueno, Marx decía que se iba a caer todo el sistema capitalista y que sobre sus ruinas se iba a construir el socialismo. Lenin después aporta la visión del eslabón más débil, es decir, que el capitalismo iba a perecer en sus eslabones más débiles de la cadena, es decir, los países menos desarrollados, y que ahí es donde el socialismo podía tener futuro. Y en ese marco, en la construcción de la sociedad socialista, la sociedad tiene que transformarse en una escuela de valores. Efectivamente creo que en el socialismo eso se ha generado una corriente mayor cantidad de valores de lo que ha habido en el capitalismo y que en ese marco hay que empezar a plantear firmemente el tema de las motivaciones morales. Y él está muy preocupado por esto. Vos fíjate que plantea en un momento que en la crisis de octubre y que en un huracán, no me acuerdo en estos momentos cuál, la movilización moral de las masas ha sido mucho más fácil. Y esto pasa en el socialismo en general. Y si nos metemos por otro lado, podríamos decir que el capitalismo desarrolla la guerra de cuarta generación y no la invasión directa, porque precisamente pasa eso. Digamos, cuando a la Unión Soviética se la atacó desde el fascismo, lo único que hicieron fue consolidar más el sistema, ¿no? Consolidar más el avance revolucionario. En realidad, en los momentos donde las situaciones apremian, creo que en Venezuela también se ha visto esto, los pueblos se plantan más firmemente. Ahora, el tema es que esa transición creo que es un objeto de muchísimas investigaciones y el Che plantea que no está investigado ese tema. Y ahí es donde dice algo que es muy interesante. En el 65 está planteando el escolasticismo que ha frenado el desarrollo de la filosofía. Tema, vos fíjate que el Che escribe cuando yo todavía no tengo un año. Mirá lo viejito que estoy, si la cámara me toma las arrugas que tengo.
y realmente el escolasticismo que planteaba el Che, Y aún ahí no, se no muestra sea... el Che como un intelectual, no solo como el guerrillero heroico. Exacto, exacto. El Che Bueno, está produciendo pensamiento, claro. Está produciendo. Digamos, fíjate que también produce un pensamiento de muchísima profundidad cuando plantea que el socialismo del hombre 21 es una aspiración subjetiva y no sistematizada, es otra de las frases fundamentales de este texto. Nos está planteando, tenemos que investigar el tema del hombre nuevo y la mujer nueva. Y realmente no ha habido una investigación aún. Vos estás hablando de dos estructuras motivacionales. Una, interés material, otra, las motivaciones morales. Son dos estructuras de personalidad totalmente distintas, funcionan distintas. Bueno, hay que investigar eso, porque eso va a ser, como dice el Che, un gran aporte a la causa, al marxismo-leninismo dice a la causa de la humanidad. Entonces el Che acá está pensando, metiéndose con un montón de cosas, diciendo, pensémoslas. Digamos, ha sido ardua la vida de la revolución desde aquel momento hasta ahora. Pero creo yo que estamos en un momento donde podemos empezar a meterle la cucharita a estos temas que son muy importantes. Ahora, ¿no? hay una parte Discúlpame, también... una cosita. Y en ese marco, el tema de cómo vos motivás a partir de los motivos morales es sin duda un objeto de investigación que hay que meterle mucha profundidad, porque también está la otra. Uno no puede, por decreto, decir a partir de ahora nos motivamos por motivos morales, sino que hay que ir construyendo la personalidad de nuevo tipo junto con el socialismo, la nueva técnica y todo lo que plantea el Che aquí. Hay una cosa interesante acá que plantea también en cuanto a la educación, que era un poco lo que decía Carlos hace un rato. Hay diversas formas de educar. Primero, bueno, a través de las instituciones, el proceso de educación como tal en las escuelas, ir formando en valores. Pero también en una parte él habla de que la dictadura del proletariado también educa. Educa a la sociedad en general, pero también a los individuos. O sea, porque el individuo que no entra en esa dinámica de transformación de la sociedad también se siente presionado y en algún otro momento, bueno, va a reaccionar y se va a insertar dentro de esa dinámica. Si nos pudiéramos explicar un poco sobre eso. Mirá, básicamente, por ahí la palabra dictadura del proletariado ahora suena fuerte. ¿Sí? Y por ahí, en ese sentido, Chávez fue un gran maestro en el sentido de por ejemplo, eso de patria o muerte, bueno, viviremos y venceremos, ¿viste? De cambiar ciertos significados que estaban muy arraigados en nosotros y que en realidad expresan mucho mejor, por ejemplo, la palabra poder popular, poder de los trabajadores, expresa muchísimo mejor porque en realidad, digamos, no es una dictadura, porque el poder popular es esto que estamos viendo, que están haciendo en Venezuela, con todos los logros que hay en materia social que están habiendo, que, te digo, son en el mundo, son un ejemplo. A mí me parece que en ese sentido, el Che lo que está planteando es que efectivamente una sociedad de nuevo tipo, y más como la cubana, con un asedio terrible, imagínate que hacía un par de años le estaban pasando los aviones, haciéndole raids, digamos, en simulacro de ataque, hacía 4 años que había estado la invasión a Playa Girón. Vos tenés entonces una sociedad que tenía que defenderse, que tenía que defender su camino independiente. Y en ese marco lo que plantea es que, digamos, que de alguna manera la sociedad tiene que transformarse en una gran escuela y que tiene que ir marcando la línea de cuál es el espíritu colectivo que hay que ir generando. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente esta era una lucha, aún, no sé en el 65, calculo en el 65 ya no quedaría, pero 61, 62, había todavía lucha contra los que quedaban del ejército batistiano, lo que se llama lucha contra bandidos. Es decir, ellos han podido lograr eso que lograron en esa isla de dignidad, gracias a que tuvieron una gran compulsión en el sentido de decir, bueno, mirá, acá hay una línea que hay que seguir, ¿sí? Y esa línea es la de la solidaridad, la de la colectividad, la del trabajo motivado por motivos morales y la de, precisamente, sostener y hacer avanzar esta revolución. Yo diría también, o sea, uno de los objetivos es la praxis, ¿no? La praxis del ser humano. Un ser humano que tiene un objetivo claro en cuanto a hacia dónde quiere ir en un proyecto colectivo y precisamente el capitalismo quiebra con la posibilidad de una praxis en el ser humano. Vuelvo a repetir, la praxis como el ser humano consciente actuando en relación a un objetivo específico, como un intelectual en su accionar. El capitalismo precisamente quiebra con la posibilidad de que el ser humano se desarrolle en una praxis
Y esto tiene mucho que ver con el trabajo, que es evidentemente uno de los intereses especiales del Che, el estímulo moral vinculado a un trabajo que es en sí una praxis, es el desarrollo y la incorporación plena del ser humano. Creo que el compañero tenía una breve algo rapidito que aporte. me parece interesante, que yo, digamos, entre líneas, a veces uno lee y pareciera también que el Che plantea que otro estímulo moral es el ejemplo del líder. Claro. Él lo plantea, o sea, él decía, bueno, vamos en un proceso de transición y nosotros queremos caminar lo más rápido posible, ¿no? Dice él, en ese proceso de avanzar al socialismo. Ahora bien, él ponía como un valor esencial es que el líder debía dar el ejemplo para que de esta forma acelerar y de algún otro sentido arrastrar esa masa que también avanzara a asumir tareas importantes para la revolución. En el próximo bloque vamos a trabajar la relación entre líder y masas precisamente, y también el partido, que son puntos centrales en este texto. No sé si la compañera tenía un aporte y luego ya cerramos no es para desarrollarlo en este segmento, pero lo dejo abierto. Es que esto se escribió en el año 1965 y claro, podemos ver muchas cosas que están ocurriendo, pero hoy en día además tenemos el componente mediático que está, digamos, haciendo más fuerza incluso que todas las formas de educación directa y que todas las otras formas de representación, ¿no?, que hay. Entonces, esto es un tema muy interesante a incorporar en el análisis hoy en día, porque no es solo que, bueno, que la escuela deba formar en valores, que eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, no es solamente el ejemplo, sino que tenemos que crear una estrategia de mucho más fuerza para realmente que la balanza se venga hacia nuestro lado. Bueno, después de un corte, seguimos con más de Escuela de Cuadros, estudiando, discutiendo el socialismo y el hombre en Cuba del Che Guevara. Ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Recordamos que estamos tocando el texto El socialismo y el hombre en Cuba. En esta oportunidad nos vamos a incorporar en el tercer segmento, que vamos a estar trabajando el partido, la masa y la vanguardia. Para esto, bueno, está el compañero aquí, Sergio Guili, que está desde un principio con nosotros, y Silvestre, bueno, que se está incorporando al debate político, y le vamos a dar de una vez el derecho de palabra para que él avance con una pregunta, una intervención. Bueno, sí, saludos a todos los usuarios y usuarias de Escuela de Cuadros. Y bueno, en este segmento, como se va a tocar el papel de la vanguardia, se decía en las palabras introductorias del invitado, bueno, que este texto constituye una especie de manifiesto acerca del papel del individuo en la construcción como unidad fundamental, estructural y funcional en la construcción del socialismo. Estamos aquí también viendo el papel de la vanguardia, de quienes asumen ese rol protagónico, ese rol de avanzada dentro de la construcción de ese proceso histórico que es el socialismo, y también del partido como expresión más concreta de esa vanguardia organizada. Nos gustaría que nos diera una valoración acerca de estos dos elementos sustanciales o estos dos conceptos sustanciales en todo proceso político revolucionario, como son vanguardia y partido. Bien, me parece que uno lee el texto del Che desde una época, y me parece que es tremendo ver la vigencia que tiene palabras dichas en 1965, casi 50 años, ¿no? O sea, revolución socialista no existe si no existe partido revolucionario de vanguardia, si no existe que esas voluntades individuales de las masas populares confluyan en una estructura orgánica que pueda resistir la presión del imperialismo, que es muy dura, y al mismo tiempo ir construyendo las nuevas herramientas de ese poder popular. Y me parece que el Che en ese sentido tiene una plantada clarísima. Hay que construir partido, ese partido es de vanguardia, digamos, todos elementos que ya sea a través de las visiones posmodernas, de visiones que aparentemente son muy progresistas, donde te dicen que vanguardia
no hay que hablar de vanguardia porque si no sos vanguardista y eso debería ser algo muy terrible. El Che lo dice claramente, tiene que haber un partido, tiene que haber una vanguardia, ese partido y esa vanguardia tienen que ser los que dirijan el proceso revolucionario y sin ello no podemos ni siquiera soñar con liberarnos del imperialismo, ¿no? Me parece que en ese sentido, repito, las palabras del Che tienen una vigencia extraordinaria. Hoy es un texto de avanzada. Hoy es un texto de avanzada. Fíjate, Sergio, a mí me parece que es realmente bella la forma en la que el Che presenta a esta vanguardia, ¿no? Podríamos tomar algunos términos, volviendo al uso de otro término, épicos, para la descripción de la vanguardia. Son seres humanos heroicos, muy sacrificados, que lo dan todo por la revolución. Y vamos a leer una cita del Che para acercarnos a su descripción de lo que es la vanguardia. Las vanguardias tienen su vista puesta en el futuro y es su recompensa, pero esta no se vislumbra como algo individual. El premio es la nueva sociedad donde los hombres tendrán características distintas, la sociedad del hombre comunista. Para el Che, pues, la recompensa que tiene el hombre, la mujer revolucionario o revolucionaria es su participación en la construcción de una sociedad justa. Evidentemente, entonces, allí estamos hablando también de un estímulo que es eminentemente moral y hacia el futuro, que desde luego el estímulo que tienen los revolucionarios en absoluto es material. Sí, digamos, y realmente en ese sentido, vos fíjate que hay que ver también todo el esfuerzo que ha hecho ese pueblo heroico cubano, porque uno ve los dirigentes, ¿no? Gente que muchas veces ha dejado su vida personal en absoluto, la han dejado de lado en pos de los destinos de la revolución, pero también hasta, digamos, podemos plantear el tema de los médicos cubanos que se vienen, que dejan su familia, que dejan absolutamente todo y se van a tierras extrañas, a lugares muchas veces inhóspitos, donde hay muchas necesidades sociales, a ayudar, a dar, digamos, creo que el ejemplo del Che ha fructificado en esta Latinoamérica que hoy está de pie frente al imperialismo. Entonces me parece que muchas veces hay discursos derrotistas en este sentido que hacen ver todo lo negativo. Yo creo que nosotros tenemos que ver en esta historia que está construyendo Latinoamérica precisamente que el Che no aró en el mar, sino que su ejemplo sigue vivo, que precisamente esa visión de partido, digamos, sigue vivo en un montón de corazones de seres humanos de este planeta, queriendo construir precisamente esa humanidad que él planteaba. El texto del Che, disculpame una cosita, es muy épico en ese sentido. Y vos fíjate que cuando vos sos militante, yo por la primera vez que leí el texto del Che y te dice, la tarea del revolucionario es consumir su vida en una acción que no tiene más fin que la victoria a escala planetaria o la muerte, uno lo lee y dice, esto es fuerte, pero realmente te está poniendo la vara en alto. Y yo tengo que decir que la primera vez que leí este texto y el haber leído este texto, ahí marcó un antes y un después en mi vida en cuanto a elecciones, en cuanto a una cantidad de cosas. Y bienvenido sea que nos haya puesto la vara tan alta y con esa fuerza épica que tiene este texto, precisamente para transformarnos, para ayudar a transformarnos en lo que él quería que fuera. Sí, bueno, realmente es conmovedor, es inspirador y le plantea a uno un reto de una forma de vida. Hay distintos elementos que él plantea acá de la vanguardia. Para resumirlos un poco, él decía, ahí es cuando hace la frase tan famosa que dice, a riesgo de parecer ridículo, el revolucionario debe estar lleno de profundos sentimientos de amor, y habla específicamente que el dirigente, tiene que ser una combinación entre pasión, una acción apasionada, pero también una mente fría para tomar las decisiones difíciles. Otro elemento importante era el no dejar corromperse, pues, porque hay una dinámica muy difícil y de repente el dirigente allí no debe estar pendiente del bienestar de su familia. Incluso dice de que si el niño tiene los zapatos rotos o de que falte un producto en su casa, que la vida de él y la vida de toda su familia, y su familia lo debe comprender, tiene que ser igual a la del hombre común. Eso tiene mucha relación con que el dirigente, la vanguardia, no se debe alejar de la masa. Muchas veces el dirigente se aísla, tiene otro modo de vida y no
Y desde allí, desde esa forma práctica, empieza la ruptura, el alejamiento de los anhelos y del sentimiento, de la forma de vivir del pueblo. Y otro elemento también, para cerrar, importante, es las tareas que debe asumir internacionalmente, o sea, el internacionalismo. Y él dice que es un deber, pero también es una necesidad para mantener la revolución. Ejemplo de eso ha sido Fidel y ha sido Chávez. Ya hemos visto varios ejemplos de Fidel, bueno, desde los médicos cubanos, en todo el mundo, apoyando en los países más necesitados con la salud, aquí en Venezuela, pero en Haití, pero no solo médicos cubanos, también el apoyo que hubo a la revolución nicaragüense y a distintas revoluciones en el mundo. El Che fue un ejemplo de eso, que estuvo en el Congo, murió en Bolivia combatiendo, entregó la vida, como él lo escribió aquí, hasta la vida. Entonces, bueno, nada, es un aporte. Ahí con lo que decía la compañera Thais, que hace como una especie de caracterización de elementos sustantivos que ven eso, precisamente caracterizar a la vanguardia, y hay que empatar este concepto, esta categoría de vanguardia con otro concepto, con otra categoría que está muy presente en el Che, que es la de cuadro. La de cuadro, como en algún momento lo define, la columna vertebral de todo proceso revolucionario. Y de ahí también la importancia de un partido de cuadro, pero que no solo de cuadro, sino que también genere cuadro dentro de los espacios de masas, pues. Entonces hay también como una valoración en relación a eso. Sí, vos fíjate que ahí también marca dos elementos. Por un lado, habla de una situación que pasó con Aníbal Escalante cuando estaba al frente de las organizaciones revolucionarias integradas, que empieza a cooptar cuadros en una actitud sectaria, y ahí empezaba a perderse el entusiasmo de las masas, ¿no? Y después otro de los elementos que plantea es que a veces el partido se queda y las masas le respiran en la nuca, dice, que entonces el partido tiene que empezar a avanzar a un paso más decidido, ¿no? Realmente hay muchos elementos de la dialéctica vanguardia-masa que el Che plantea ahí y que sustantivamente podríamos decir que las nuclea en la imagen de la relación de Fidel y las masas cuando están en ese diálogo que se daba en los encuentros, en las charlas y en los discursos que daba Fidel, ¿no? Porque él en ese sentido, hasta en ese sentido, tiene una profunda humildad de ponerlo siempre a Fidel en el centro y decir, bueno, yo soy un segundo comandante, acá el que dirige es él, ¿no? También es un elemento para rescatar de este texto, ¿no? Fíjate, el Che habla de la relación dialéctica entre las masas y la vanguardia. Me parece que eso es importante, ¿no? La vanguardia, ¿cuál es su relación con las masas? Habla a menudo, de hecho, en otros textos también, el Che habla de que la vanguardia tiene que caminar rápido, pero no puede alejarse ni tanto, tiene que sentir la respiración de las masas cerca. Eso me parece que es algo importante y que me gustaría que lo trabajases un poquito más. Pero también quería acotar algo en relación a lo que decía el compañero Silvestre, que esto sí está relacionado con los cuadros, con la construcción de cuadros, la vanguardia y los cuadros, podríamos decir que son términos de alguna forma sinónimos, si no exactamente sinónimos, y la importancia de los cuadros ha sido fundamental en las grandes revoluciones, bueno, evidentemente en la cubana, pero también en la revolución bolchevique. Los grandes cuadros tuvieron un rol central, no sé, desde Lenin, Bukharin, Trotsky, Stalin, todos ellos tuvieron los bolcheviques tuvieron un rol muy importante en la construcción de la nueva sociedad. Entonces, allí retomando la relación dialéctica entre masas y vanguardia, o cuadros y las masas. Sí, mirá, a mí me parece que lo que el Che también está planteando ahí es una vigilancia en términos de que la vanguardia no es infalible, ¿no? Está marcando, mirá, acá empezamos a perder la posibilidad de dirigir a las masas, y me parece que siempre plantea una vigilancia para no caer en fríos escolasticismos, plantea en su momento, ¿no? Es decir, digamos que toda vanguardia tiene atractores, ¿sí? Atractores donde puede caer el frío escolasticismo, el dogmatismo, la rigidez, las divisiones, ¿sí? Y escapar de esos, o no caer en esos atractores e ir directamente, o por un camino sinuoso, por supuesto, hacia el desarrollo del socialismo, no solamente a escala nacional, sino internacional, es un trabajo arduo. Y en ese trabajo lo que plantea el Che es que siempre hay que estar pegados, ¿sí?,
esa gran dosis, con esa gran dosis de amor a las masas populares. Y vos fijate otro detalle, ¿cuál era el clima en aquel momento, en el 65, el clima intelectual dentro del marxismo? Que fíjense cómo lo dice la frase, déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está movido el revolucionario auténtico está movido por grandes sentimientos de amor. Es decir, Fidel y el Che vuelven a poner en escena el tema del amor, y me parece que aunque suene cursi, es una verdad grande como una casa, que las revoluciones se hacen por amor, que todos los que lucharon a lo largo de décadas en el mundo lo han hecho por amor, y que perderse de plantear esto como un elemento central de lo que tiene que ser una vanguardia, un partido revolucionario, me parece que es quitarle un poco el alma al marxismo, ¿no? Y a la revolución. Hay algo importante hablando del tema del amor, y es el comandante Chávez. Yo lo mencioné hace un rato como ejemplo de internacionalista. O sea, con él se impulsó el ALBA, la CELAC, el apoyo a Haití, a muchos otros países, Petrocaribe, pero además el tema del amor, porque esta revolución en un momento incluso llegó a definirse como la revolución del amor. Es decir, es indiscutible esa conexión amorosa entre el pueblo y el dirigente, el pueblo y el líder. Y esa conexión afectiva, amorosa, también garantizaba y garantiza, a pesar de que ya su presencia física no está, garantiza la permanencia de la revolución en cierto sentido, porque la masa tiene que moverse por conciencia, por valores, pero también por sentimientos. Y es un elemento fundamental que debe analizarse desde el marxismo. Y también esa vanguardia como referente moral, es decir, para el revolucionario venezolano es indiscutible el ejemplo de Chávez de entrega, de laboriosidad, de honestidad, de trabajo abnegado. Clarísimo. Sí. Chávez realmente no solamente lo ha logrado con el pueblo venezolano, sino con todos los pueblos del mundo. Ustedes tendrían que ver en Argentina cuánto chavismo que hay y cuánto amor hay desde la juventud y precisamente desde lo que se demuestra en las marchas populares hacia Chávez, la figura de Chávez y esta gran revolución, ¿no? Sergio, vamos a ir terminando, y para terminar te vamos a dar pie para que nos hagas algunos comentarios. Queríamos leer una cita que sabemos que es muy importante y muy querida por tu persona, y dice así: nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos por ser más libres. Eso es una bella cita del Che. También quería recoger un elemento que me parece central en cuanto a este texto, que es que básicamente el marxismo, lo dice el Che en el texto, nos demuestra o nos enseña que el hombre solamente se puede desarrollar plenamente cuando no se tiene que vender como mercancía, ¿no? Pero ese hombre también no solamente es la superación de la condición del ser humano como mercancía a través de la venta de la fuerza de trabajo, pero también es el fin de la enajenación, la superación espiritual, afectiva, etcétera, del ser humano. Bueno, esos dos puntos quería dejar allí sobre la mesa, y el compañero Silvestre también tiene un aporte. No, bueno, que precisamente como que ese es el horizonte de la revolución, ¿no? La realización, la concreción de ese hombre nuevo, que es el hombre no enajenado, el hombre que logra reivindicar, pero también rescatar lo más humano de sus pasiones, de sus sentimientos, que también es un frente donde la revolución tiene que disputar, y devolverle ese carácter emocional también al ser humano, que el capitalismo lo deshumaniza, lo despoja de esa capacidad de sentir, de esa capacidad de amar, de esa capacidad de ejercer los sentimientos. Y bueno, capaz y ese es el horizonte para alcanzar el hombre y la mujer nueva, el hombre en su plena humanidad, pudiésemos decir, como un aporte ahí desde lo categórico. Bien, bueno, la verdad, por empezar, agradezco mi participación acá. La verdad que me ha gustado mucho y me ha encantado poder participar con ustedes. 2 o 3 cositas. El sueño del hombre nuevo y la mujer nueva ha sido un sueño largamente acariciado por el género humano. Ya en la carta a los Efesios, está en la Biblia, se habla del hombre nuevo, hay unas frases ahí, y creo que todas las religiones de alguna manera u otra han planteado esta posibilidad, un hombre donde los valores
y donde la humanidad adquiere una nueva categoría. Este texto del Che me parece que te conmueve como ser humano, es inevitable. Cuando uno precisamente tiene la revolución en su mira, creo que de alguna manera u otra te confronta con la elección de vida que tomaste. Y me parece que aquí hay un montón de herramientas para empezar a pensar, entre otras cosas, el tema del ser humano en la construcción de una sociedad nueva. El Che tiene aquí una plantada revolucionaria, científica, y una plantada de un inmenso amor que vuelca en estas palabras, y digamos desde ya me parece que tiene una vigencia total y que es un auténtico manifiesto del hombre, acerca del hombre nuevo y de la mujer nueva que tenemos que tomar en toda su dimensión para pensarlo. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero recordamos a los compañeros y compañeras que siguen el programa de Escuela de Cuadro que podemos conectarnos a través de escuelacuadros.blogspot. También pueden escribirnos por medio del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com, y en YouTube también estamos colgando los videos que hemos venido trabajando. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución, para el impulso